El periodista Jaime Chincha, en su programa Octavo Mandamiento, abordó la reciente decisión del Poder Judicial de revocar la detención preliminar contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte, y otros implicados en el caso conocido como los Waiqui en la sombra. Decisión. Por las consideraciones expuestas, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelve revocar la resolución número 1 del 10 de mayo de 2024, mediante la cual el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional dicta detención judicial preliminar incomunicada contra Wilberto Nicanor Boluarte Segarra, Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, disponer la inmediata libertad de los investigados antes mencionados, oficiándose a la autoridad policial correspondiente para su cumplimiento. La justicia ha determinado que se revoque la detención preliminar del hermano de la presidenta Boluarte, Nicanor Boluarte, y del abogado, también de la jefa de Estado, Mateo Castañeda. Una audiencia que ha durado aproximadamente todo el día. La presencia policial, quiero decir, se ha aumentado, ¿no? Porque la decisión de la justicia tiene que ver con la libertad inmediata de ambos personajes. Jaime Chincha, conocido por su estilo directo y crítico, sugirió que Nicanor Boluarte es el segundo en la jerarquía de la organización criminal, insinuando que la líder sería su hermana, la presidenta Dina Boluarte. Un organigrama que trabajó en su momento la fiscal Marita Barreto y que coloca como una de las cabezas de esta organización a el hermano de la presidenta y deja una silueta, ¿no?, interrogación de quién podría estar por encima, ¿no?, del señor Nicanor Boluarte. La orden de liberar inmediatamente a los detenidos fue un punto central del comentario del periodista, quien no escatimó en señalar las implicaciones políticas y legales de este fallo. Según la jueza a cargo de la sala, es una medida desproporcionada, ¿no? Eso puede ser finalmente una impresión, pero finalmente es quien falla, ¿no? Es la justicia la que finalmente determina eso, ¿no? Recordemos que este es el caso de los Waiquis en la sombra. En la investigación de los prefectos y subprefectos que el partido del señor Boluarte, CPP, en esa investigación de Cuarto Poder, les decía, los denunciantes señalaban que a Nicanor Boluarte se le llamaba el número 2. A ver, esto no significa que la investigación proscriba, que la investigación se termine, la investigación va a continuar. Ciertamente, a juicio de muchos, esto podría terminar siendo un golpe para el equipo fiscal de la doctora Barreto, ¿no? Porque la decisión de la justicia el día de hoy ha estado precedida de acciones que puntualmente pueden constituir una obstrucción a la justicia. En el mismo contexto, Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte, rechazó vehementemente las acusaciones de pertenecer a una red criminal. Durante el proceso del día, Castañeda afirmó no tener ninguna conexión con los otros investigados y, en un emotivo momento, se quebró en vivo mientras defendía su inocencia. Yo pregunto a ustedes que son garantes de los derechos, ¿pueden los propios agraviados, las propias víctimas que se dicen, pueden ellos mismos dirigir, investigar el propio delito que se ha cometido supuestamente en contra de ellos? ¿Podría una víctima de violación sexual dirigir su propia investigación contra su violador? No. Esta es una violación flagrante a mi derecho constitucional al debido proceso. Y yo exijo, pido, solicito que ustedes hagan justicia. Esto no se puede permitir. No hay una sociedad civilizada que permita tamaño de injusticia. ¿Por qué?
eso permite la revancha, la venganza, la injusticia. En mi caso, por los miembros de la DIVIAG. ¿Qué te pareció la noticia? Jaime Chincha comenta sobre la liberación inmediata de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto. Entonces, dadas las cosas, señal en directo, la que está aquí en la parte izquierda de la pantalla, es señal en vivo, porque en minutos tanto Castañeda como Boluarte saldrían de allí y la libertad les ha sido concedida, repito, inmediatamente.